La memoria se aferra a ciertos días con una intensidad brutal, negándose a ser sepultada por el paso del tiempo. Para mí, uno de esos días imborrables ocurrió cuando tenía 14 años, en medio de un viaje por carretera que se sentía más como un castigo que como una aventura familiar. Desde que mis padres, Roberto y Elena, se divorciaron un par de años antes, la dinámica en casa, o más bien, en el coche, se había vuelto insoportable. Cada verano traía consigo un viaje obligatorio, una especie de demostración pública de normalidad familiar que mi padre orquestaba para, sospecho, su propia autojustificación o para impresionar a alguien externo. Nunca, ni por un momento, se sintió como un viaje para nosotros. Esta vez no era diferente. Llevábamos 3 días de camino, cruzando estados bajo un sol abrasador que calentaba la carrocería de la camioneta hasta hacerla sentir como un horno. El aire dentro del coche, a pesar de los intentos fútiles del aire acondicionado, estaba cargado de tensión, pegajoso por el calor y un dulzor rancio que venía de algún refresco o dulce que Sofía, mi hermana 2 años menor, había derramado días atrás y que nadie se había molestado en limpiar. Y sobre todo, el ambiente estaba enrarecido por el humor de mi padre, Roberto. Había estado de un temperamento infernal desde que salimos de casa, buscando cualquier excusa para estallar. Mi simple presencia parecía irritarlo. Si respiraba muy fuerte, si mis rodillas tocaban el asiento delantero, si tarareaba una canción, si me atrevía a preguntar cuánto faltaba o dónde pararíamos a comer algo que no viniera de nuestra nevera portátil. Todo era motivo de una mirada fulminante o un comentario sarcástico y hiriente. Mi madre, Elena, se había convertido en una experta en el arte de la invisibilidad. Pasaba horas mirando por la ventana, su rostro inexpresivo, ajena a las pequeñas batallas que se libraban en la parte trasera del coche. Sofía, por su parte, oscilaba entre el silencio temeroso y las pequeñas burlas dirigidas a mí, disfrutando de verme en problemas siempre y cuando ella no fuera el objetivo de la ira paterna. Era una lección temprana y cruel sobre la autopreservación en una familia disfuncional. Paramos en una gasolinera. No recuerdo el nombre del pueblo, ni siquiera si tenía nombre. Solo era una de esas paradas en el camino, idéntica a tantas otras, un edificio pequeño y cuadrado bajo un sol de justicia, un letrero descolorido por el tiempo, un par de bombas de gasolina viejas. Una tiendita con productos básicos y un baño que olía a desinfectante barato mezclado con algo peor. El aire exterior era espeso, vibrando con el calor del asfalto. Roberto apagó el motor. El silencio repentino dentro del coche era casi tan opresivo como el ruido del motor. Se giró un poco hacia atrás, y la mirada que me lanzó me heló la sangre. No era solo enojo, era una mezcla de hastío profundo y una decisión inalterable. Con su voz más cortante, la que usaba para dar órdenes que no admitían réplica, dijo: «Mateo, bájate del coche. Estira las piernas. Y de paso, deja de apestar aquí dentro». El comentario fue un golpe directo. No era una metáfora, lo dijo con un asco genuino, como si mi olor, mi presencia, fueran física e intencionalmente desagradables. Sentí la injusticia quemándome la garganta. Quise gritarle que yo no era el culpable de la tensión, que yo no había pedido estar en ese coche, que él era el que había arruinado todo con su humor. Abrí la boca. Pero entonces vi su rostro. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en algún punto más allá de mí, en su propio resentimiento. Ya había decidido. No quería escuchar. Miré a mi madre. Su mirada estaba fija en el paisaje seco fuera de la ventana, una máscara de indiferencia perfectamente cultivada. Escuché un suspiro ahogado salir de ella, un movimiento apenas perceptible de su mano, un murmullo casi inaudible que sonó como Roberto, no. Pero él la detuvo con una mirada glacial, y ella se encogió, volviendo a su inmovilidad. Miré a Sofía. Por un instante, vi miedo en sus ojos mientras se aferraba al pestillo de su puerta, pero luego, en un segundo, su mirada se desvió hacia la ventana del otro lado. Se estaba haciendo tan pequeña como mi madre. En ese momento, en ese coche sofocante en medio de la nada, entendí que estaba solo. No me iban a defender. No iban a interceder. Bajé del coche. El calor me golpeó como una pared.
La humillación y la rabia me hirvieron bajo la piel. Caminé hacia el edificio de la gasolinera. Entré al baño, un cubículo pequeño y maloliente con paredes cubiertas de grafitis y un espejo roto. Pasé unos minutos allí, lavándome la cara con agua tibia y herrumbrosa, intentando calmar la tormenta dentro de mí. Me dije que solo era un momento, que volverían a recogerme. Cuando salí, el estacionamiento de la gasolinera estaba vacío. Completamente vacío. La camioneta familiar, con mi familia dentro, se había ido. Mi primer pensamiento fue de incredulidad. Debían haberse movido. Tal vez mi madre quería comprar algo en la tienda y se estacionaron más cerca. Caminé alrededor, mirando entre los pocos camiones estacionados, revisando las entradas secundarias. Nada. Solo yo, la gasolinera y el vasto paisaje seco que se extendía hasta el horizonte. Sentí un nudo helado formándose en mi estómago. Saqué el teléfono del bolsillo. Estaba apagado, lo había dejado cargando en el coche porque mi padre siempre me regañaba por agotar la batería. Solo tenía los pocos pesos que llevaba sueltos. Unos 100 pesos, quizás. No más. Me senté en la acera, justo donde había estado estacionada la camioneta. Esto tenía que ser una broma. Una broma cruel de mi padre, quizás instigada por Sofía, que siempre encontraba divertido hacerme rabiar. Esperé. 30 minutos. 1 hora. El encargado de la gasolinera, un hombre mayor con una cara inexpresiva, empezó a mirarme cada vez que entraba en mi campo de visión. Compré un refresco, usando una parte de mis pocos pesos, solo para tener una excusa para estar allí, para no parecer abandonado. Lo oí murmurar algo por teléfono, refiriéndose a un muchacho que lleva horas afuera. Volví a la acera. El sol de la tarde seguía quemando. Tenía sed, hambre. Pasó otra hora. Y otra. Y otra. La idea que había estado luchando por mantener a raya, la idea absurda y aterradora, empezó a ganar terreno. ¿Y si no era una broma? ¿Y si se habían ido de verdad? Repasé los últimos días, la rabia contenida de Roberto, la indiferencia de Elena, la evasión de Sofía. No hubo una gran pelea, solo esa tensión constante, esa sensación de que estaba de más. Nuevo punto reforzado, vi a una pareja joven detenerse en otra bomba. Llenaron el tanque, riendo. Con el corazón latiéndome con fuerza, me acerqué a ellos cuando terminaron. Disculpen, dije, intentando que mi voz no temblara. Mi familia se fue y no tengo teléfono. ¿Podrían prestarme el suyo? ¿Oh, vieron una camioneta plata? La pareja se detuvo. Me miraron, sus sonrisas se borraron. Se miraron entre sí. La mujer murmuró algo a su acompañante. Luego el hombre, con una expresión dura, dijo, no hemos visto nada, niño. No busques problemas. Se subieron a su coche y se fueron, sin mirar atrás. Sentí mis mejillas arder de humillación. La bondad humana no era algo que pudiera esperar. Casi 5 horas después, la cruda comprensión me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se habían ido. Me habían dejado. Deliberadamente. La creencia en la broma se desvaneció, dejando un vacío frío y aterrador. Nadie vendría a buscarme. No iba a haber un arrepentimiento, ni una vuelta rápida. Estaba solo. En medio de la nada. Fui de nuevo a la tiendita. El encargado me miró con más recelo que antes. ¿Todavía aquí, muchacho?, preguntó. Mi familia se fue, dije, la voz me falló un poco. ¿Puedo usar el teléfono? Me miró por un largo momento, sopesando algo. Finalmente, asintió, señalando un teléfono fijo detrás del mostrador. Marqué el número de casa, el que aún recordaba de los tiempos del teléfono fijo. Sonó. Sonó. Y sonó. Nadie contestó. Intenté de nuevo. Nada. Le pregunté si alguien había llamado preguntando por mí. Negó con la cabeza. Dijo que la gasolinera cerraba pronto y que no podía quedarme dentro toda la noche. Tenía que esperar afuera. Volví a sentarme en la acera.
El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y púrpuras violentos. Me sentía estúpido. ¿Por qué había esperado? ¿Por qué había creído, aunque fuera por un momento, qué les importaría? Mi padre siempre me hizo sentir como un error, especialmente después del divorcio. Como si yo fuera la causa de su infelicidad, un recordatorio constante de un matrimonio que fracasó, de una vida que no fue la que esperaba. Parecía que me resentía simplemente por existir, por no ser el hijo que él quería, dócil, interesado en sus pasatiempos, una extensión de su propia masculinidad tóxica. Yo no era así. Y él nunca me perdonó por ello. La noche cayó rápidamente. La temperatura bajó. La gasolinera cerró, las luces exteriores se encendieron, dejando grandes zonas en la penumbra. El encargado se fue en su coche. Me quedé solo. No tenía a dónde ir. No podía quedarme en la acera toda la noche. Caminé hacia la parte trasera del edificio. Me acurruqué junto a unos contenedores de basura, en la oscuridad. El olor era terrible, pero la estructura me protegía un poco del viento fresco de la noche. Tenía un reloj digital barato, uno de esos con funciones limitadas que apenas servían para nada. Intenté mandar un mensaje a un amigo, pero no tenía señal. La batería se acabó rápidamente de todos modos. Me hice una bola, temblando un poco por el frío. Los ruidos de la noche me ponían nervioso. Pero más que miedo, sentía una rabia intensa y fría. Una determinación nacida del dolor. Si esto era lo que querían, desaparecería. Pero no de la forma en que ellos esperaban. No sería una víctima. No sé cuánto tiempo estuve allí. Pareció una eternidad. Entre el frío, los ruidos extraños, el olor fétido y la tormenta de emociones dentro de mí, apenas dormí. Cuando el cielo empezó a clarear, me levanté. Estaba sucio, hambriento y exhausto, pero la rabia de la noche había cristalizado en una resolución de acero. Nadie iba a venir a buscarme. No volvería. Caminé hacia la carretera principal. Estiré el pulgar. La sensación era extraña, arriesgada, pero la alternativa era quedarme allí y esperar por nadie. El primer vehículo que se detuvo fue un enorme camión de carga. El conductor, un hombre de rostro curtido por el sol, se detuvo unos metros más adelante. Dudé un segundo, pero la desesperación me empujó. Corrí hacia el camión. El conductor abrió la puerta del pasajero. ¿Vas lejos?, preguntó con una voz ronca. Lo más lejos que pueda, dije. Voy a la siguiente ciudad grande, respondió. Sube. Me subí al camión. El interior olía a café rancio y aire viciado. Me senté en el asiento de cuero desgastado. El conductor no hizo muchas preguntas, solo me miró de reojo un par de veces. Me dio una botella de agua de su nevera. Puso la radio. El viaje fue silencioso y largo. Nuevo punto dramático reforzado, sentado a su lado, en ese espacio reducido con un desconocido, sentí una vulnerabilidad inmensa. El conductor no fue hostil, pero su silencio, sus miradas ocasionales, me hicieron sentir expuesto. Pensé en lo fácil que sería para alguien con malas intenciones aprovecharse de un niño solo en la carretera. Este viaje me grabó la lección: el mundo exterior puede ser peligroso, pero también lo es confiar en las personas equivocadas, incluso en tu propia familia. Afianzó mi determinación de no necesitar a nadie. Llegamos a la ciudad. Me bajé del camión, le agradecí al conductor. Estaba en un lugar desconocido, solo, con unos pocos pesos en el bolsillo, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía atrapado. Me sentí libre. Libre y furioso. Nunca llamé a mi familia después de eso. Ni una sola vez. No quería nada de ellos. Si me habían desechado tan fácilmente, me aseguraría de que su acto tuviera consecuencias, aunque solo fueran para ellos. Los siguientes 10 años fueron difíciles. Tuve que aprender a valerme por mí mismo desde cero. Dormí en albergues, en parques, a veces a la intemperie. Hice trabajos temporales mal pagados. Aprendí a ser invisible. Conocí a algunas personas en el camino, la mayoría no duraron mucho en mi vida. Ricardo,
un primo lejano al que apenas conocía, me encontró por pura casualidad en un pueblo fronterizo meses después de haber huido. Él había tenido sus propios roces con la autoridad y la familia. Nuevo personaje reforzado, Ricardo no podía mantenerme, pero fue crucial en mis primeros pasos. Me explicó cómo operar fuera del sistema, cómo encontrar trabajos en negro, cómo evitar llamar la atención de la policía o los servicios sociales. Me dio los nombres de algunas redes de apoyo informales para jóvenes en la calle y me enseñó a usar diferentes sobrenombres. Me dio las herramientas para convertirme en un fantasma para mi familia. Fue mi único contacto esporádico con alguien relacionado a mi pasado, y se mantuvo discreto por respeto a mi decisión de desaparecer. Siguiendo los consejos de Ricardo y mi propio instinto de supervivencia, cambié de ciudad varias veces. Aprendí a ser un observador silencioso. Aprendí un oficio práctico, mecánica de coches y motos. Era un trabajo honesto, demandado y me permitía moverme si era necesario. Evité cualquier rastro digital. Usaba correos electrónicos con nombres falsos, números de teléfono desechables. Si mi familia me buscaba en redes sociales o bases de datos oficiales, no encontrarían nada. Bloqueé los viejos números de teléfono, borré viejos correos. Quería que, si alguna vez me buscaban, tuvieran que realmente esforzarse. En el fondo, no creía que lo harían. Construí una vida. No era la vida que mis padres hubieran querido para mí, sin universidad, sin nombre de familia, sin un camino tradicional, pero era mía. Era estable, modesta, pero segura. Y lo más importante, nadie en ella tenía el poder de destruirme con una mirada o un gesto. Aprendí a confiar en mí mismo, a no necesitar la aprobación o el afecto de quienes me habían fallado. El enojo de esa noche en la gasolinera se mantuvo, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que me recordaba de dónde venía y por qué no debía mirar atrás. 10 años después de la gasolinera, mi vida transcurría en una rutina tranquila y precavida. Estaba en mi pequeño taller mecánico, terminando de reparar una moto. Llovía, un aguacero repentino. Llegué a mi apartamento empapado. Mientras comía algo rápido en la cocina, revisé mi correo electrónico en mi vieja computadora portátil. Y entonces, vi un email que me paralizó. Venía de una dirección desconocida, con un formato formal y un nombre que no reconocí, licenciado Vargas. El asunto era genérico, algo sobre asuntos urgentes. Pero lo que me heló la sangre fue el destinatario, mi nombre completo. Mateo, mi segundo nombre, mi apellido. Solo mis padres usaban mi segundo nombre, y solo lo hacían cuando estaban muy enojados o muy decepcionados. Una oleada de rabia y sospecha me recorrió el cuerpo. Alguien de mi pasado, alguien con información que no debería tener, me estaba contactando. Abrí el email. El licenciado Vargas decía ser representante legal de su familia. No de mi padre, ni de mi madre, ni de Sofía. De su familia. Mencionaba que mi padre, Roberto, estaba pasando por problemas de salud importantes y que había asuntos financieros y personales de gran relevancia relacionados con el fideicomiso y los bienes del finado don Raúl, que requerían mi urgente atención y colaboración. Me pedía que respondiera por el bien de todos los involucrados. Me quedé mirando la pantalla. 10 años de silencio, de esfuerzo por ser un fantasma, y ahora me encontraban, no con una llamada, no con unos céntimos, sino con un email formal a través de un abogado. Y mencionaban a mi abuelo, don Raúl, cuya herencia siempre fue un tema de disputa familiar. La historia olía a dinero, a problemas, no a arrepentimiento. La curiosidad y la rabia me picaron. ¿Cómo me habían encontrado? ¿Por qué ahora? Envié una respuesta breve. ¿Quién es usted exactamente y qué es lo que su familia quiere de mí? La respuesta llegó al día siguiente. El licenciado Vargas escribió un email más largo, lleno de frases altisonantes sobre reconciliación, cerrar viejas heridas, que mi padre deseaba enmendar los errores del pasado antes de que su salud se deteriorara aún más. Sonaba hueco, forzado. Pero en medio de todo eso, deslizó una frase clave. Mencionó que una cláusula específica en el testamento o fideicomiso de don Raúl hacía mi participación necesaria para resolver ciertos asuntos financieros complejos. Ahí estaba.
no era por mí. Era por la herencia de mi abuelo. Siempre supe que mi nombre aparecía en los documentos de don Raúl de alguna manera, una especie de salvaguarda que mi abuelo puso, quizás, previendo los manejos de mi padre. Pero Roberto siempre dijo que yo estaba fuera, que no recibiría nada. Ahora, de repente, era indispensable. Nuevo punto reforzado, contacté a don Pedro, el viejo socio de mi abuelo. Me costó encontrarlo, pero lo logré. Don Pedro se sorprendió de saber de mí, pero se alegró de que estuviera bien. Le pregunté por el fideicomiso y por Roberto. Don Pedro me confirmó la grave situación. Roberto había gestionado mal el negocio de don Raúl, había incurrido en deudas importantes. Quizás había intentado hacer una maniobra financiera arriesgada o incluso éticamente dudosa para salvarlo, y esa maniobra requería mi firma indispensablemente debido a una cláusula específica de mi abuelo. Algo así como que ciertos activos claves solo podían venderse o usarse como garantía con el consentimiento de todos los herederos directos, nombrándome a mí. Específicamente, don Pedro me confesó que el licenciado Vargas lo había contactado a él, preguntando por mí, y que, viendo la urgencia y la amenaza al legado de don Raúl, él le había dado una forma de contactarme, aunque con muchas dudas. Me advirtió que tuviera cuidado, que Roberto estaba desesperado y que el negocio estaba al borde del colapso. Esto justificaba por qué me encontraban ahora y por qué era tan urgente. Entendí todo. Mi padre, después de abandonarme, ahora me necesitaba desesperadamente para salvarse a sí mismo de la ruina financiera. Y usaba a un abogado y la excusa de su salud para contactarme. Sentí una mezcla de rabia y un frío sentido de poder. Se rieron de mí, me desecharon, y ahora venían a rogar. Respondí al licenciado Vargas. Acepté reunirme. Elegí un café céntrico, un lugar público, en mi territorio. Llegué temprano, observando. El abogado llegó primero, nervioso, mirando constantemente la puerta. Luego llegó Roberto. Lo vi entrar. Estaba más encorvado de lo que recordaba, su cabello más gris, con la piel pegada a los huesos. No se veía terminal, pero sí desgastado, marcado por el estrés. Aún así, mantenía esa rigidez, esa pose de control que siempre lo caracterizó. Nuevo punto dramático, se acercó a la mesa con una sonrisa forzada, el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Intentó extenderme la mano, quizás para un apretón, quizás para algo más. No me moví. Lo miré fijamente, mi rostro inexpresivo. Su mano quedó suspendida en el aire un segundo incómodo antes de que la bajara torpemente y se sentara. El licenciado Vargas tomó la palabra, su voz profesional pero con un matiz de prisa subyacente. Empezó a explicar la situación legal, los documentos, la necesidad de mi firma para desbloquear ciertos bienes, para cumplir con la voluntad de don Raúl, para salvar el negocio familiar. Mencionó la cláusula específica de mi abuelo que me hacía indispensable. Yo seguía sin decir nada, mi mirada fija en Roberto. Quería ver cómo reaccionaba. Roberto, bajo mi mirada, se removía incómodo. Finalmente, interrumpió al abogado. Mateo, dijo, su voz áspera. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Solo firma los papeles. Es por el bien de todos. Mi voz fue tranquila, casi un susurro, pero cargada de todo el resentimiento de 10 años. Usted lo hizo bastante fácil hace 10 años, ¿recuerda? En la gasolinera. La mención de la gasolinera lo golpeó. Se puso pálido. Desvió la mirada. El abogado, sintiendo la tensión, intentó intervenir con frases vacías sobre malentendidos, el tiempo cura las heridas, las familias deben apoyarse. Lo interrumpí. ¿Sabe usted, licenciado Vargas, lo que pasó realmente en esa gasolinera? ¿O solo le contaron una versión conveniente? El abogado se calló. Roberto habló, su voz baja, apenas audible. Creímos que volverías a casa. Quise reír. La audacia. ¿Creímos que volverías? ¿Usted realmente pensó que un niño de 14 años abandonado en medio de la nada, sin teléfono ni dinero, simplemente encontraría el camino de vuelta a casa, a otro estado? Siquiera me buscaron de verdad.
Esperamos, dijo Roberto, sin mirarme. Llamamos a la policía. Dijimos que te habías escapado. Que eras un muchacho difícil. Usted sabe que no es verdad, le dije con firmeza. Usted esperó. Esperó para ver si yo desaparecía de su vida, si él, muchacho difícil, se borraba solo. Usted lo quiso así. Él no negó. Su silencio fue una admisión. Bien, dije, el tono frío. Necesitan mi firma. Los papeles de mi abuelo. ¿Qué obtengo yo a cambio de salvar su negocio y su pellejo? Roberto levantó la cabeza, con un brillo de su vieja arrogancia. Esto no es una negociación, Mateo. Esto es por familia. No pude evitarlo. Solté una carcajada, una risa sin alegría, sarcástica. Por familia, repetí. Era por familia cuando me dejó tirado como un estorbo, ¿verdad? Cuando su familia era más importante que su hijo. Roberto se exasperó. No lo entiendes, dijo, su voz subiendo. Las cosas eran difíciles. Tu madre estaba mal, deprimida. Sofía era una niña, necesitaba estabilidad. No podíamos lidiar contigo. Eras demasiado. Demasiado difícil, ¿verdad? Espeté. Demasiado independiente, demasiado respondón, demasiado diferente al hijo que usted quería. Esa es la verdad. Me abandonó porque no encajaba en su molde. El abogado intentó pasarme los documentos de nuevo. Los aparté. Lo pensaré, dije. No iba a firmar ahí, sin condiciones. Roberto hizo el gesto de agarrar mi brazo, una vieja costumbre para controlarme. Me aparté bruscamente. Se levantó de golpe, la silla cayó ruidosamente. Varias personas en el café voltearon a vernos. Estás haciendo un drama, siseó. Solo firma de una vez. No arruines esto. Me puse de pie, mantuve mi postura. Usted arruinó esto hace 10 años, le dije, la voz baja pero cargada. Usted fue el que se fue. Ahora no tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer. Caminé hacia la salida. Roberto intentó interponerse, bloquear mi camino. Lo esquivé, mi hombro chocó con el suyo. Me agarró del brazo de mi chaqueta. Le quité la mano con fuerza. El licenciado Vargas empezó a balbucear por favor, pero yo ya estaba en la puerta. Salí sin mirar atrás. No volví. No respondí más emails del licenciado Vargas. Bloqueé su número. Pero mi investigación continuó. Usando mis contactos y la información inicial de don Pedro, confirmé que la situación era mucho peor de lo que decían. La deuda era enorme, el banco estaba impaciente, y la famosa cláusula de don Raúl era un muro legal infranqueable para Roberto sin mi firma. Necesitaba desesperadamente liquidar un activo principal o renegociar un crédito, y no podía hacerlo. Era una trampa perfecta, puesta por mi propio abuelo, y yo era la llave. Recibí algunos mensajes de un número desconocido. Eran de Sofía. No los abrí al principio. Luego un email largo de mi madre. Una mezcla de quejas sobre su sufrimiento, excusas por el pasado, y súplicas veladas para que ayudara a mi padre. Borré el email sin responder. Empecé a pensar, ellos me dejaron tirado cuando yo los necesitaba. Ahora ellos me necesitan a mí. Quizás es hora de que experimenten lo que se siente. No iba a dejar que actuaran como si nada hubiera pasado, como si 10 años de abandono se arreglaran con un email y una reunión de conveniencia. Si querían jugar, jugaría. Pero esta vez, las reglas las pondría yo. No era el niño esperando en la acera. Era mi turno de actuar. Actualización final. Me desperté una mañana y mi teléfono parecía enloquecido. No eran notificaciones normales. La pantalla parpadeaba con llamadas perdidas, una tras otra, todas del mismo número desconocido, pero sabía quién era. Sofía. Nunca me había llamado así, ni siquiera de niños. La última vez que recordaba tantas llamadas seguidas fue cuando mi abuela murió, y aún así no fueron tantas. Esto era diferente. Esto era pánico. No contesté. Me levanté, preparé café,
intentando mantener la calma. Miré la lista, 14 llamadas perdidas. Un número que habla de desesperación o colapso total. Después de mi café, me senté y escuché los mensajes de voz. El primero empezó de inmediato, la voz de Sofía era histérica, entrecortada por el llanto y la rabia. ¿Qué hiciste?, gritaba en el mensaje. Papá está perdiendo la cabeza. No para de preguntar por ti, por los papeles. No come, no duerme. Está enfermo. Por favor, solo contesta. Su voz subió de tono, acusatoria. Lo rompiste. Y mira lo que hiciste. Está así por tu culpa, por el estrés, por todo este problema del negocio. Se va a pique y tú no haces nada. ¿Estás feliz ahora? No necesité escuchar los otros 13 mensajes en ese momento. Ya había escuchado suficiente. La historia era clara, mi negativa a afirmar, mi simple no, estaba teniendo el efecto deseado. Estaba causando estragos en su mundo, tal como el abandono había causado estragos en el mío. Y, predeciblemente, me culpaban a mí por las consecuencias de las acciones de mi padre. Después de la última reunión en la casa, me até a mi rutina. No firmé. No cedí. No respondí. El licenciado Vargas intentó contactarme un par de veces más, pero cuando le dije fríamente que solo me contactara si mis demandas, la disculpa pública /diagonal a los socios y la desvinculación legal total eran aceptadas, se detuvo. Supongo que incluso él vio que la situación era insalvable para sus clientes. Las semanas siguientes fueron de silencio de su parte, pero no para mí. Mantuve mi contacto discreto con don Pedro. Él me confirmaba lo que Sofía gritaba en sus mensajes, el banco estaba aumentando la presión, la falta de mi firma impedía cualquier renegociación viable, y Roberto, consumido por el estrés y la rabia, estaba teniendo problemas de salud significativos. Don Pedro se sentía triste por el legado de mi abuelo, pero entendía mi postura. Vio cómo Roberto había despreciado lo más valioso, y ahora lo perdía todo por esa misma crueldad. Luego, como dije, los viejos amigos de la familia empezaron a aparecer, enviados sin duda por Roberto o Elena para ejercer presión social. Mensajes, llamadas cortas, intentando usar la emoción, la obligación, el piensa en tu padre. Los ignoré a todos. ¿Dónde estaban sus preocupaciones hace 10 años? ¿Estaban preguntando por el niño que su amigo abandonó? No. Un día, mi madre, Elena, apareció en mi apartamento. Aún no sé cómo consiguió la dirección, probablemente el licenciado Vargas bajo presión, o Sofía. Llamó a la puerta. Abrí. Ahí estaba, sosteniendo esa ridícula lata de galletas como una ofrenda de paz. Se veía cansada, mayor. Me preguntó si podíamos hablar. No, le dije, sin abrir más la puerta. Estoy ocupado. Intentó forzar la entrada. Puse la mano firmemente en el marco. Váyase, le dije, con una calma gélida. Tiró la lata de galletas al suelo. Eres cruel, me dijo, la voz quebrándose. Tienes que pensar en la familia. Ustedes debieron pensar en la familia hace 10 años, respondí. Me miró por un momento, con una mezcla de sorpresa y dolor, antes de darse la vuelta y marcharse, el portazo del vestíbulo resonando. Esa noche, Sofía me envió otro torrente de mensajes. Desahogo, culpa, súplicas. Seguían volviendo al estado de Roberto, a la ruina del negocio. Leí cada mensaje. No respondí. Al día siguiente, llegó la carta. Del licenciado Vargas, por correo certificado. Dentro, la copia de la carta que le exigía Roberto. Su letra, temblorosa. La disculpa. Era exactamente lo que esperaba. Llena de justificaciones, de hice lo que creí mejor, de eras demasiado para nosotros, te lamento que te haya sentido abandonado. Ni una palabra de disculpa real por haberme abandonado. La leí sin emoción. La guardé en un cajón. No significaba nada. Esa noche, Sofía llamó de nuevo. La 25ª llamada perdida en 2 días. Esta vez, contesté. Quería que escuchara mi respuesta, la final.
Empezó de inmediato, repitiendo el mismo discurso, el estado de Roberto, la desesperación. Papá pregunta por ti sin parar, no duerme, no come, solo firma. Arréglalo. Aunque no quieras verlo, arréglalo por él. No voy a arreglar lo que él rompió, le dije. Pero nos estás castigando a todos, suplicó. Todos dejaron que pasara, respondí. Tú también. Miraste para otro lado. Yo era una niña, dijo ella, su voz histérica. No sabía qué hacer. Ahora lo sabes, le dije. Hubo un silencio al otro lado. Luego, con una voz cargada de rabia y desconcierto, dijo, no puedes ser tan frío. Mi respuesta fue la frase que había ensayado en mi cabeza por una década. Las palabras que cerraban el círculo. Dile a papá, dije, mi voz vacía de emoción, que tuvo el adiós que quiso. Colgó. Bloqueé su número. Bloqueé el de mi madre. No bloqueé a don Pedro, él fue un aliado en mi búsqueda de la verdad. No bloqueé a los amigos de la familia, si querían saber, podían preguntarle a Roberto por qué su propio hijo prefirió verlo perderlo todo antes que ayudarlo. Eso es todo. No me siento bien. Tampoco me siento mal. Me siento, terminado. Quise que sintieran una fracción de lo que yo sentí. Ahora lo sienten. Quizás más, quizás menos. Ya no importa. Ya no soy el niño en la acera. Ya no soy su plan de respaldo, su póliza de seguro, su hijo difícil. Ya no espero nada de ellos. Sé que algunos dirán que fui cruel, que debí perdonar, que me arrepentiré. Quizás. Pero por primera vez en mi vida, esta historia es mía. Y yo escribí el final.